Sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor. Sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor. ¿Qué tal, amigos y amigas? Ya es domingo y estamos iniciando el mes de marzo, tercer mes del año. En este segundo domingo de Cuaresma se nos enfatiza una vez más cómo nosotros tenemos que cultivar esa confianza en Dios, que es la base de toda relación con Él. Hoy, en el relato de la vocación de Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, abre la lectura de este segundo domingo de Cuaresma. Es un relato que viene a manifestar la promesa de Dios que nunca abandonará a la humanidad y particularmente al pueblo de Él, al pueblo de Israel. Se ha realmente repasado sucintamente con alardes literarios y casi místicos el misterio de la humanidad en general, que poco a poco ha querido emprender un camino independiente del Creador. Si debemos reconocer que lo allí descrito no puede ser tal vez una historia pura en sentido estricto de la palabra. La verdad de todo está en llegar a la situación en la que es necesario de nuevo la mano de Dios para poner su obra creadora en armonía con sus proyectos de salvación. Por eso lo que encontramos en este capítulo 12 del Génesis, que es la primera cita bíblica histórica realmente ubicada en un contexto donde los personajes tienen acta de nacimiento, por así decirlo. Lo podemos ubicar en un lugar y en un hecho histórico concreto de la humanidad, donde coincide de aquí en adelante todo lo que acontece en el pueblo de Israel con la historia profana o la historia sagrada, la historia del pueblo. Es por eso que el Génesis 12 es tan importante desde el punto de vista de la historia de la salvación. Dios siempre encuentra hombres o grupos para que su obra pueda seguir teniendo esa categoría creacional buena. Ya en esos capítulos anteriores se ponía de manifiesto puntualmente el proyecto salvífico de Dios, que nunca podía guardar el silencio ante las acciones de los hombres, algunas veces acciones no éticas. Pero quizás las cosas se presentaban allí con cierta mentalidad pesimista. Ahora ese proyecto salvífico del Creador se va a hacer muy concreto con el Padre de los creyentes, con un hombre específico, con su descendencia, con su familia. Porque una vez que Dios ha creado todo, se escoge a una descendencia, a un pueblo, como el modelo, como el elemento catalizador para que en lo sucesivo la evangelización en el Nuevo Testamento llegue a todos los seres humanos. Con Abraham, este personaje al que se hace originario de la cuenca de los dos ríos de Mesopotamia, de Caldea, donde existía una cultura muy antigua, se le pide abandonar la tierra, los lazos de siempre, porque Dios quiere comenzar algo nuevo en un sitio menos deslumbrante. No olvidemos este detalle. Dios siempre nos pide que dejemos costumbres, hábitos, pecados, debilidades que tenemos en nuestra vida para poder encontrarnos con Él
y que Él nos haga una nueva criatura. De entre aquellos nombres oscuros y sin grandeza, enumerados en la página precedente del Génesis, surge Abraham, y con él se pone de manifiesto la virtud del creyente, que se fía rotundamente de Dios y que busca una nueva luz, un hombre mayor, un hombre con riqueza, pero que le faltaba la gran riqueza de esa comunión con Dios, y además una familia que pudiera salir de su propia identidad. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 11 del 8 al 10 describe profundamente ese momento. Se fue a una tierra extraña, a saber a dónde iba, pero Dios no falla nunca. Pide, pero siempre responde. Abraham debe dejar detrás la cultura de sus antepasados, la grandiosidad de los dioses mesopotamios que no han llenado, a pesar de todo, la vida de los hombres. Atrás queda Babel y los intereses de los pueblos y ciudades, sus confusiones y sus orgullos, porque Dios, un Dios con corazón, le quiere brindar a él y con él a la humanidad una vida con más sentido. Babilonia es la encarnación de todas las potencias políticas que han hecho derramar sangre y lágrimas a la humanidad. Dios, el Dios creador, no quiere eso para la humanidad. Y Abraham emprende, según nuestro relato, el camino de la fe, de la confianza absoluta en Dios. Comienza así, idílicamente, si queremos, una nueva manera de entender la religión como experiencia de confianza en Dios creador y salvador. Esta es la clave de la fe de Israel. Los dioses babilónicos serían muy cultos, pero nunca quisieron la confianza de los hombres, sino el someterlos. Eran manera distinta. Dios no somete a nadie. Dios pide ayuda. Dios busca el concurso de los otros. Si acepta, le propone un plan, pero espera que el hombre de manera libérrima pueda hacer su opción. Y una segunda lectura de 2 Timoteo 1, 8, 12, la pasión del Evangelio como salvación. El autor de este texto, presuntamente Pablo, recomienda a su discípulo Timoteo que se hace cargo de la misión y vocación que ha recibido por parte de Dios, anunciar el Evangelio. Es un texto hermoso de un buen discípulo de Pablo, si es que aceptamos como máxima probabilidad que Pablo tuviera este texto, o adaptación al pensamiento paulino, puede ser también una fuerza de Dios. Y el verbo salvar y llamar obra frente a gracia. Todo esto tiene como objeto final destruir la muerte y ofrecernos la inmortalidad por medio del Evangelio. Muchas cosas son de Pablo, otras suponen una evolución de su pensamiento, pero las afirmaciones todas y buen ejemplo del carisma cristiano, de aquello que se debe proclamar al mundo. Es la tarea más arriesgada de un hombre comprometido con una comunidad. Por ello, anunciar el Evangelio no es relatar cosas o doctrinas corrientes de sentido o carentes de sentido. Al contrario, como buena noticia es, y como los hombres necesitan esta buena noticia para vivir, se debe poner de manifiesto que Dios nos ha salvado. Eso independientemente de nosotros, porque el plan de Dios, como se expresa el autor de Timoteo, es un proyecto de gracia. Y ese plan tiene un nombre concreto, una historia que puede conocer toda la humanidad. Se trata de Jesús de Nazaret, el Mesías cristiano, quien ha venido para destruir la muerte
el pecado, el odio, y para darnos una esperanza nueva. El cristianismo se fundamenta en esto, y como Abraham debemos poner en ello toda nuestra confianza, porque tenemos además la garantía de Cristo Jesús. Y en el Evangelio de Mateo 17, 1-9, que nos narra la transfiguración de lo divino en lo humano, lo divino humanizado. Todos los años, en el segundo domingo de Cuaresma, leemos el relato de la transfiguración. En este segundo, al leer el texto de Mateo hoy, los pormenores de este relato de Mateo no nos alejan mucho de su fuente, pero si se ha permitido una autonomía más personal. El evangelista y otros pormenores, como cuando Moisés y Elías hablan de su éxodo, para el evangelista Marcos es el momento de emprender el viaje a Jerusalén, y ese es el punto de partida. Lucas ha querido adelantar la transfiguración antes de emprender de una forma decisiva el viaje a Jerusalén. Por lo tanto, Mateo es el más dependiente de Marcos a todos los efectos literarios. Deberíamos pensar de una experiencia muy intensa y vivida por Jesús con algunos de sus discípulos, sobre todo los más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que han marcado la tradición de esta narración. El hecho de que esté en este momento, tras la predicación de Jesús en Galilea, ya a las puertas de emprender el viaje definitivo a Jerusalén, resulta elocuente y tiene sentido. Y no podemos negar que esta narración está concebida con el tono apocalíptico y con el lenguaje veterotestamentario pertinente. Las dos columnas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, son testigos privilegiados de esta experiencia en el monte, que nosotros lo conocemos como el Tabor, pero que no está identificado en el texto, porque el monte en cuestión es un símbolo, un lugar sagrado, un templo, una cercanía del cielo. Precisamente esos dos personajes del Antiguo Testamento tuvieron con Dios su experiencia en el monte, en el Sinaí o en el Horeb, que es lo mismo. Por lo tanto, ya podemos llegar a percibir una clave concreta de la lectura a partir de estas semejanzas con los personajes mencionados. Por una parte están esos personajes para ser testigos de la intimidad de Jesús, el Hijo de Dios, pero en su necesidad más humana. Jesús no es un impostor que habla del reino a los hombres sin autoridad. Moisés y Elías testifican que no es así. Si conversan con él es porque ellos le conceden a Jesús el testigo definitivo de la revelación. Pero este no es solamente un nuevo Moisés o un nuevo Elías, es el Hijo, como hace notar la voz celeste, escuchadlo. Independientemente de la fisonomía literaria y la teología de relato, con las cartas marcadas por la cristología que respira la narración, nos preguntamos, ¿qué significa la transfiguración? La transfiguración luminosa de Jesús delante de sus discípulos, ya camino de Jerusalén y de la pasión, es como un respiro que se concede Jesús para ponerse en comunicación con lo más profundo de su ser y de su obediencia a Dios. Jesús lee, digamos, su propia historia a la luz de la obediencia a Dios, con objeto de llevar adelante ese plan de salvación para todos los hombres. Jesús no sube al monte de la transfiguración siendo el Hijo de Dios de la alta cristología, sino el hombre profeta de Galilea que pregunta a Dios si el camino que ha emprendido se cumplirá. Por eso Lucas pone tanto interés en la oración, porque estas cosas se preguntan y se viven
en la oración. Y la respuesta de Dios es escuchar también la experiencia de la oración. De esa manera, los dos personajes que presentan acompañados la nube divina, Moisés y Elías, representantes cualificados del Antiguo Testamento, indican que ahora es Jesús quien revela a Dios y a su mundo. Los discípulos le acompañan, pero no pueden percibir más que una especie de sosiego que le llega a perder y a desear plantarse allí, construir tienda en lo alto del monte, quedarse a vivir allí. Pero los hombres están abajo en la tierra, en la historia, y se les invita a bajar con una especie de vocación. Deben acompañar a Jesús, recorrer con él el camino de Jerusalén, porque un día ellos deben anunciar la salvación a todos los seres humanos. Jesús decide bajar del monte y pide a los suyos que le acompañen. Viene de arriba con la fuerza absoluta de que su Dios lo ama y ama a los hombres, pero en Jerusalén no le otorgarán la autoridad que ahora le han concedido Moisés y Elías. También un día Moisés tuvo que bajar del Sinaí y se encontró con la realidad de un pueblo que se había fabricado un becerro de oro, como encontramos en el libro del Éxodo, allá en el capítulo 32, del 1 al 35. Elías también descendió del Horeb, Primera de Reyes 19, sabiendo que los perseguían las huestes de Jezabel, que quería imponer a los dioses cananeos. Jesús tuvo que aclarar en el monte si su mensaje y su vida era la voluntad de Dios. La voz celeste, por muy apocalíptica que suene, lo deja claro. ¿Se debe o no se debe subir al monte de la transfiguración? Desde luego que sí, y este es un relato que nos habla de la búsqueda de Dios y de su voluntad en la contemplación y en la oración. Esta es una de las razones por la que el relato de la transfiguración figura en la liturgia de la Cuaresma. No obstante, la enseñanza es palmaria. La contemplación debe ser llevado a la vida de cada día, de cada hombre. Como Abraham tuvo que dejar su tierra, los discípulos deben dejar la altura infinita del monte para bajarse, porque ese evangelio que ellos han vivido deben anunciarlo a todos los hombres cuando Jesús resucite de entre los muertos. Probablemente Jesús vivió e hizo vivir los suyos experiencias profundas que se describen como aquí simbólicamente, pero siempre estuvo muy cerca de las realidades más cotidianas. No obstante, ello le valió para ir vislumbrando como profeta que tenía que llegar hasta dar la vida por el reino. Se debe subir pues al monte de la transfiguración para bajar a iluminar la vida. El Señor hoy nos va a ayudar a cada uno de nosotros a comunicarnos con Él, a poner en su mano nuestra vida, nuestras decisiones. A cualquier decisión importante que tengamos, ponerla también bajo la luz, orarla para que el Señor nos ilumine y nos ayude a subir a la montaña, pero también a bajar a las realidades de la vida. Que no tengamos la tentación de quedarnos aislados, que esa no es la misión, ni la fue para Moisés, ni la fue para Elías, ni para Jesús, ni para ninguno de sus seguidores. Que el Señor Jesús nos siga acompañando en este camino hacia la Pascua. Feliz semana para todos. Sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor. Oye la llamada de su voz, no vuelvas la espalda al Redentor. Sube y sigue al Señor.